Bueno, yo soy oriunda de Puerto Rico, así que apenas me recibí, mi intención era volver a Puerto Rico. En ese momento la ciudad contaba con 4 farmacias, yo era la quinta. Así que por un lado era hacer realidad para lo que me había preparado, ¿no? Que era hacer atención farmacéutica. Y bueno, ahí empecé con muy pocos recursos, fue un trabajo 24/7. En el año 2001 vino la debacle económica. Para eso yo ya tenía mi local propio, mi casa, todo eso. Y tuvimos que sacar un préstamo por un emprendimiento familiar que involucraba la propiedad de la farmacia y también la casa de mis padres. Y bueno, con todo eso era imposible seguir adelante. Los compromisos que yo había contraído, que habíamos contraído como familia en el emprendimiento distinto a la farmacia, no se pudieron cumplir, así que bueno, tenía que buscar otro rumbo. Así que opté por ir a la ciudad de Posadas. En ese momento tenía 3 hijos, mis 3 hijos eran chiquitos, así que bueno, me cargué a los 3 y me fui a Posadas, manteniendo siempre la farmacia de Puerto Rico, y me instalé en una esquina, Corrientes y Salta, en Posadas. Ahí también trabajé 24/7, le di con todo, y en 8 años pude recuperar mi propiedad. Así que en ese momento tuve que tomar otra decisión. Mi primera decisión fue la de irme a Posadas. La segunda, a ver qué hago, porque en ese momento ya mis hijos eran adolescentes, empezaban la secundaria, el ambiente en la ciudad era difícil de controlar, ¿no? De una persona sola con 3 hijos, cuidando todo, ¿no? De su educación y a la vez el trabajo. Así que bueno, decidí volverme al interior y bueno, decidí por El Dorado. Así que mi primer farmacia acá fue en el año 2010, desembarqué en El Dorado. Ahí ya con un poco más de recursos hice un estudio de mercado a ver dónde iba a instalar mi farmacia, ¿sí? Y bueno, conseguí ese local que parecía la frutillita de la torta, en Calle América y San Martín. Y bueno, también en el transcurrir del tiempo fui viendo que mucha afluencia de gente que venía de la zona oeste al médico, al banco, y entonces venían a la farmacia. Con eso, en la charla con los pacientes, con los clientes, ellos expresaban que se necesitaba una farmacia en esa zona, una farmacia bien puesta. Yo veía que la zona oeste en esa época, 2011, 2012, era como algo periférico, ¿no? No era lo que es hoy. Y entonces dije, bueno, apuesto a ese lugar, busqué un lugar frente al Hospitalito, y bueno, empecé. Y bueno, así fue que crecimos bastante. Era reinventarse constantemente, ¿no? Y ver todo el tiempo lo que funciona en el 9 no funciona en el 3, o lo que funciona acá en El Dorado no funciona en Puerto Rico. O sea, uno tiene que ir, está bien el modelo de base que uno tiene, los valores, ¿sí? Los valores, pero adaptar a la idiosincrasia de la zona. La facultad no da las cosas básicas como o sea, todo lo que sea medicamentos. No, yo soy una constante estudiosa. Yo tengo que hacer curso todos los años, porque si no es como me siento, no sé, que algo no está bien. Y eso también es la impronta que puse en mi empresa, ¿no? Las personas que trabajan conmigo tienen que aceptar la capacitación, tienen que adherirse a las capacitaciones, una condición para que trabajen con nosotros. Ahora sé que el recurso humano de la empresa es un baluarte. Hay que saber elegir el recurso humano primero, y después, una vez que uno está seguro con ese recurso, apostar a ese recurso. Es lo que yo hago, ¿no? Yo veo el valor en cada persona que trabaja con nosotros. Es imposible trabajar con gente que no quiere aprender. Nosotros tenemos 6 farmacias. Tenemos 4 acá en El Dorado, una en Puerto Rico y una en San Antonio.
¿sí? Bueno, nosotros, o sea, como te contaba, después de la del 3, en el 2015 yo vi que entre el 3 y el 9 era una distancia que ameritaba una farmacia, así que ahí instalé la del 7, que fue ahí en un local medio chico, y que después logré conseguir un local más grande, y después mi propio edificio que tengo hoy. Después, en el 2020 más o menos, en plena pandemia, nos ofrecieron una farmacia que está al lado de un sanatorio. Yo siempre pienso que el mejor lugar es al lado de los sanatorios, así que bueno, apostamos ahí. Después nos ofrecieron una farmacia en San Antonio, que fue antes del cambio de gobierno. Entonces era mucha afluencia de brasileros. Pensamos que era una oportunidad, pero nosotros compramos, y bueno, después a los meses nomás vino todo el cambio otra vez que pasa siempre en la Argentina. Así que nuestro primer proyecto era el de trabajar con la frontera con los brasileros, pero bueno, al no pasar eso, decidimos dar el servicio a la población de San Antonio. Yo quiero llegar hasta lo que yo pueda mantener, donde se pueda mantener la esencia de la farmacia, ¿sí? Donde se pierde, si armamos una unidad nueva de negocios y no podemos sostener el valor, nuestros valores como empresa, ya no sirven. O sea, nosotros tenemos valores bien definidos en la empresa, entonces esos valores se transmiten a los empleados. Yo siempre le explico a mi personal, atender una farmacia no es solamente sacar una cajita del estante y entregarle. O sea, el paciente cliente, viene con la esperanza que va a aliviar una dolencia de él o tal vez de su pariente, ¿no? Entonces, o de un hijo, de un padre, una madre. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad social, sanitaria. Ahora, o sea, estamos en camino no solamente en la expansión numérica, sino también en darle un vuelco a lo que es la profesión farmacéutica, ¿no? La atención farmacéutica, que es la de instrucción al paciente, lograr una sociedad más sana, saludable, a partir de hábitos saludables, a partir del consejo, ¿no? Porque yo siempre le explico al paciente que vos podés llevar un medicamento y tomarlo, pero no te va a hacer el efecto si vos no vas consecuentemente con los hábitos saludables, ¿sí? Así que bueno, es un desafío que tenemos nosotros, que le transmito yo a mi personal, y ellos saben transmitir también al paciente que viene en busca de una solución. Yo soy de planificar siempre a 5, después rever cómo vamos con el 5, a 10, entonces a dónde quiero llegar, ¿no? Y qué recursos cuento hoy, cuál es la estrategia que voy a implementar para llegar a ese objetivo. Así que bueno, estoy constantemente replanteando los objetivos. Medimos mucho, hacemos muchas mediciones en el trabajo del empleado, cómo vamos con unidades vendidas cada mes con respecto al mes anterior, con respecto al año anterior, qué podemos hacer para mejorar. Escuchamos mucho al cliente, tratamos de dar las soluciones al cliente. Así que bueno, yo creo que todo consiste en tener en primer lugar un objetivo y ser ordenado, y no tenerle miedo a nada. Si haces los deberes y vas viendo los riesgos, se puede, no se puede, hasta dónde me arriesgo, qué tengo para perder si sale mal. Bueno, entonces cuando uno tiene todos los parámetros y todos los parámetros que dependen de uno, y las variables que dependen de uno están ajustadas para que uno pierda lo menos posible, entonces uno tiene que sentirse tranquilo, ¿no?
sea, las variables macro, bueno, a ver cómo me van a influir. A mí han venido variables macro, qué sé yo, de que yo no leyes nuevas, por ejemplo, que de desregulación, después de regulación y qué sé yo, convenios, las obras sociales que de golpe te sacan mayor porcentaje. Entonces, bueno, ver eso, ¿no? Ver tu índice de rotación de mercadería. Antes, por ejemplo, lo ideal era acumular mercadería, ¿no? En la época de la inflación, entonces ganabas plata acumulando, ¿sí? Stock. Y ahora, bueno, tenés que cambiar la cabeza rápidamente porque hoy tener la mercadería parada es pérdida. Entonces, tu stock ya no tiene que ser para meses como antes, sino un stock ideal es, no sé, 50 días como mucho. Mira, yo en el primer momento fue como un shock, ¿viste? Porque digo, ¿y ahora qué hago? O sea, yo me sentía así chiquitita, ¿no? Entonces empecé a mirar cuál era mi fortaleza y cuál era mi debilidad como farmacia. Entonces dije, bueno, vamos a que las debilidades sean menos. O sea, la debilidad en ese momento era competir, por ejemplo, ellos tenían el 2x1, ellos tenían marketineramente hablaban de muchas cosas, entonces los clientes en el primer mes se iban, miraban, viste, y había sido que no era tan 2x1, ¿no? Pero a mí a la vez me sirvió hacer alianzas con laboratorios y con droguerías. O sea, a ver, el primer momento fue parálisis así. Después dije, no, a ver qué hago. Entonces, lo único que a mí me quedaba era negociar con mis proveedores. Y la fortaleza más grande es trabajar sobre el personal, porque creo que es lo que nos distingue, la empatía con el cliente, la empatía con el paciente, ¿sí? Yo le digo, el paciente no es un número. El paciente es una persona que siente, que piensa, que sufre, así que bueno, trabajemos con él. La oportunidad, la debilidad de ellos. Sí, la cercanía al cliente. Sí, es como decía Mora, ya tienen todo, pero no me dan bolilla. Entonces yo, bueno, vengo porque acá yo sé que consigo y acá sé que me escuchan, acá sé que me solucionan, que se prepare, que no tenga miedo, pero que se prepare, que se formen, que la clave es la formación continua, ya sea en la parte de farmacia, ¿no? De conocimientos farmacéuticos, como también de mercadeo. Esa es para mí no hay otra, ¿no? Porque yo puedo tener muchos conocimientos técnicos, pero si no sé transmitir al paciente, no sé hacer las negociaciones de compra con los proveedores, no sé leer qué pasa en el mercado, entonces estoy como aislada, ¿no? Es un todo. Yo diría que se siente, agarra un papel, vea sus recursos, haga su FODA, ¿no? Que escriba su misión, su visión, algo básico, ¿no? Porque esto es re viejo, ¿no? De misión, pero si no tenemos un norte hacia dónde vamos, no sabemos. Es como el velero que va a cualquier puerto, ¿no? Hay que cuidar los recursos, ser cuidadoso en el orden, el método, la constancia. Y bueno, hoy no vendí lo que era mi objetivo, bueno, pero mañana redoblo porque mañana voy a apostar a que va a ser mejor. Y algo que a mí me funcionó mucho siempre es Dios. Solamente que les animo a las personas, a los que quieren emprender, a que no tengan miedo, que bueno, que si uno se cae se vuelve a levantar y que lo que produjo esa caída sirva de fortaleza para que los errores sean menores en el nuevo levantamiento. Así que eso, ¿no? Que también de los errores se aprende muchísimo.